El aire del aeropuerto internacional, El Dorado, siempre me ha parecido una mezcla extraña de café recién hecho y desinfectante. Un olor a llegadas y despedidas. Ese día, a las 4:30 de la tarde, después de un vuelo de 10 horas desde Frankfurt, solo olía a indiferencia. Estaba impecablemente vestida, con el traje sastre que siempre usaba para cerrar negocios importantes, pero sentía cómo la tela se arrugaba con cada minuto que pasaba. Mi maleta, pesada y llena de catálogos, reposaba a mis pies, como un ancla, manteniéndome fija en un lugar donde claramente ya no pertenecía. La gente fluía a mi alrededor, un río de abrazos y sonrisas, mientras yo permanecía inmóvil, una isla de espera en medio de su alegría. La soledad en una multitud es la más cruel de todas. Revisé mi teléfono por enésima vez. La pantalla reflejaba mi rostro cansado, un mapa de arrugas que contaba la historia de noches sin dormir y decisiones difíciles. 17 llamadas no contestadas a Alejandro, mi hijo. Cada una había sido un pequeño grito de esperanza que moría en el silencio de un buzón de voz. Me negaba a creer que fuera un olvido. Alejandro era muchas cosas, pero nunca descuidado con los horarios, especialmente los míos. Algo dentro de mí, una intuición afilada por 72 años de vida, me decía que esto no era un simple retraso. Era un mensaje, uno que aún no sabía leer, pero que ya sentía en los huesos, frío y cortante como el viento de Bogotá, que se colaba por las puertas automáticas. Finalmente la pantalla se iluminó. No era una llamada, sino un texto. Las palabras aparecieron, tan asépticas y funcionales, que parecían escritas por un extraño. «Mamá, surgió algo importante. Pide un taxi. Sofía y yo no podemos llegar. Deja la maleta con el portero del edificio». Lo leí 1, 2, 3 veces. Cada lectura era un golpe más sordo. 17 llamadas, un océano de preocupación, respondido con una orden escueta. En ese preciso instante, bajo la luz fluorescente del terminal, rodeada de desconocidos que me lanzaban miradas de lástima, comprendí la nueva verdad de mi existencia. Ya no era una madre, era una carga, un paquete que debía ser dejado con el portero. Sobre mi regazo, el maletín de cuero marrón se sentía absurdamente pesado. Dentro, protegido por una carpeta timbrada, descansaba el contrato de distribución que acababa de asegurar en Alemania. Un acuerdo de $1.2 millones que garantizaría la expansión de Textiles Montenegro por los próximos 5 años. Era el fruto de mi experiencia, de mis contactos, de mi terquedad. Un triunfo que ahora se sentía hueco, insignificante. Nadie me había preguntado por él, ni en el mensaje, ni en las semanas previas. Estaban tan ocupados, gestionando mi retiro, que olvidaron que la mente que construyó el imperio seguía funcionando a la perfección. ¿Acaso creían que mi habilidad para generar riqueza se había evaporado con la edad? El reflejo en el cristal pulido del suelo me devolvió la imagen de los otros, pasajeros. Una niña corría hacia los brazos de su abuelo. Una pareja joven se besaba con la desesperación del reencuentro. Sentí una punzada de algo que no era envidia, sino un profundo extrañamiento, como si estuviera viendo una película de una vida que alguna vez fue mía. Me ajusté el pañuelo de seda en el cuello, un gesto automático para recuperar la compostura. El frío no venía de fuera, sino de dentro. Era el frío de la comprensión, de ver con una claridad brutal que el lugar que yo había construido como el centro del universo de mi familia, ahora ni siquiera figuraba en su mapa. Un recuerdo me asaltó, tan vívido como si fuera ayer. Fue en 1998, en una pequeña joyería de la calle del Oro. Yo, con 45 años, colocando sobre el terciopelo rojo el collar de esmeraldas de mi madre y el reloj de oro de mi padre. El joyero, un hombre de ojos tristes, me extendió un recibo por $15.000. Ese dinero, hasta el último centavo, fue depositado directamente en una cuenta para pagar el máster de Alejandro en Boston. Vi mi mano temblar ligeramente al firmar el comprobante de la transacción. Nunca me arrepentí. ¿Cómo podría una madre arrepentirse de invertir en el futuro de su hijo? Pero ahora me preguntaba si él recordaría el brillo de esas esmeraldas. Luego vino la casa. 5 años, del 2005 al 2010, de turnos dobles en la fábrica textil, mucho después de que los últimos empleados se hubieran ido a casa.
El olor a tinte y a tela cruda se impregnaba en mi ropa, en mi pelo. Me sentaba en mi pequeña oficina, revisando libros contables bajo la luz de un flexo, mientras mi familia dormía en la comodidad de nuestra casa de 450 metros cuadrados. Cada número que cuadraba, cada factura que pagaba, era un ladrillo más en ese hogar. Fueron $120,000 finales de hipoteca, pagados con mi sueño. La casa que ahora Sofía, mi nuera, se refería en sus reuniones sociales como suya, como si hubiera brotado de la tierra por su mera voluntad. La confianza ciega tiene un precio muy alto. Lo aprendí en 2016, cuando Alejandro vino a mi estudio con una carpeta llena de papeles y una sonrisa ensayada. Necesitaba que cofirmara un préstamo de $250,000 para su nuevo emprendimiento. La garantía era un terreno de 2,000 metros cuadrados en las afueras, una herencia de mis padres, mi último vínculo tangible con ellos. Firmé sin dudar, sin leer la letra pequeña, porque un hijo te lo pide, porque crees que tu sacrificio es el cimiento de su éxito. No se me ocurrió pensar que a veces es simplemente el material para construir su jaula dorada, dejándote a ti fuera. Los pequeños abusos se fueron acumulando como polvo en un mueble olvidado. Eran casi imperceptibles al principio. Sofía quitándome el iPad de las manos con una sonrisa condescendiente. Tranquila, suegra. Yo me encargo de las transferencias, que la tecnología es muy confusa. O Alejandro en una cena familiar, interrumpiéndome cuando hablaba de finanzas. Mamá, deja que Ricardo, el administrador, se encargue de esos papeles. Tú solo disfruta tu jubilación. Me aislaban con amabilidad, me despojaban de mi autoridad con palabras dulces. Construyeron a mi alrededor una jaula de algodón, cómoda y asfixiante, diseñada para anularme lentamente. Y mientras me ahogaba en estos recuerdos amargos, una figura familiar se detuvo frente a mí. Era Beatriz Campos, mi antigua socia, mi amiga de toda la vida. Tenía 70 años, pero sus ojos conservaban el brillo astuto de la joven que había fundado conmigo Textiles Montenegro en un garaje alquilado. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano y su contacto fue como un ancla en la tormenta de mi desolación. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Era un silencio que decía: lo sé, lo veo y estoy aquí. En ese momento dejé de ser una isla. Beatriz abrió su bolso, sacó una pequeña tarjeta de visita y me la deslizó en la palma de la mano. El cartón era grueso, de calidad. El nombre impreso en letras sobrias decía: Laura Vega, abogada. Debajo, una dirección en el distrito financiero y un número de teléfono. «Es la mejor», susurró Beatriz, su voz firme como siempre. «Despiadada, pero justa. Se especializa en recuperar lo que es de uno. Llámala». No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro y se marchó, dejándome con esa pequeña arma de papel en la mano. La promesa de una batalla. Sola de nuevo, miré la tarjeta. Laura Vega. El nombre sonaba afilado, preciso. Por primera vez en horas, sentí algo más que humillación. Era una chispa, pequeña pero intensa. La misma chispa que sentí cuando compré mi primera máquina de coser industrial. La misma que me impulsó a viajar a ferias internacionales cuando nadie creía en una mujer dirigiendo una empresa textil. Era la llama de la estrategia, del desafío. Ellos me habían subestimado, me habían descartado como una reliquia del pasado, pero habían olvidado una cosa fundamental. Yo era la arquitecta de todo lo que ellos disfrutaban. Y un arquitecto siempre, siempre, conoce los cimientos de su edificio. Llamé a un taxi. El viaje a casa fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos febriles. Cuando llegué, el portero, un hombre joven que apenas conocía, me ayudó con la maleta con una deferencia casi fúnebre. La casa estaba en silencio. La silla en la cabecera de la gran mesa del comedor, mi silla, estaba ocupada por un jarrón con flores exóticas que Sofía adoraba. Era una metáfora perfecta. Habían reemplazado a la matriarca por un adorno caro. Subí a mi habitación y esa noche, por primera vez en 30 años, cerré la puerta con llave. No por miedo, por estrategia. La guerra había sido declarada, aunque solo uno de los bandos lo supiera. A la mañana siguiente,
A las 9 en punto, marqué el número de la tarjeta. La voz que respondió era joven, clara y directa. Expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles emocionales y centrándome en los hechos corporativos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la abogada Laura Vega dijo: «Señora Montenegro, ¿puede estar en mi oficina mañana a las 3 de la tarde? Y por favor, traiga cualquier documento que acredite su posición original en la empresa. Cualquier cosa, por antigua que parezca». Colgué el teléfono. El primer movimiento en el tablero de ajedrez había sido hecho, y era mío. Pasé el resto del día en el desván, un lugar que Alejandro y Sofía evitaban por el polvo y los recuerdos. Para mí, era un santuario, un archivo de mi vida. Buscaba mis joyas antiguas, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo más. Mis dedos rozaron cajas de sombreros, álbumes de fotos con los bordes amarillentos, hasta que encontraron una pequeña caja fuerte oxidada, oculta bajo una pila de mantas viejas. La combinación, la fecha de fundación de la empresa, acudió a mi mente sin esfuerzo. El chasquido de la cerradura al abrirse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Dentro, junto a un par de pendientes y el primer reloj que me compré, había una carpeta de cartón atada con una cinta. La abrí con un cuidado reverencial. Era el contrato social original de Textiles Montenegro, redactado en 1985. Mis ojos buscaron la cláusula de participación accionaria. Allí estaba, en una tipografía clara de máquina de escribir: Isabel Montenegro, 70%. Alejandro Montenegro, 30%, cedido por mí en su 30º cumpleaños como un regalo. Los informes que mi hijo me mostraba cada año, donde yo figuraba con un modesto 30%, eran una farsa, una mentira meticulosamente construida sobre la presunción de mi olvido. Sentí un vértigo helado. Yo no era socia, yo era la dueña. La reunión con Laura Vega fue en una oficina minimalista, con paredes de cristal y una vista imponente de la ciudad. Ella, una mujer de 35 años con una mirada que no dejaba escapar nada, escuchó mi historia sin interrumpir. Coloqué el contrato social sobre la mesa de caoba. Lo leyó con una concentración absoluta, sus dedos siguiendo las líneas del texto. Cuando levantó la vista, no había compasión en sus ojos, sino una especie de respeto profesional. «Señora Montenegro», dijo, su voz tranquila pero cargada de intención, «esto no es un problema familiar. Esto es una recuperación hostil de activos, y tenemos todas las de ganar». Laura trazó un mapa de acción en una pizarra blanca. Cada paso era claro, metódico, y diseñado para causar el máximo impacto con el mínimo ruido, al menos al principio. «Lo primero es la información», explicó. «Necesitamos una auditoría completa de los últimos 5 años. Usted, como accionista mayoritaria, tiene todo el derecho a solicitarla, sin intermediarios». Me indicó el procedimiento exacto, el lenguaje que debía usar, la sucursal bancaria a la que debía dirigirme, la central, donde los gerentes no tenían lazos personales con Alejandro. Me sentí como una general recibiendo un plan de batalla. La indignación se estaba transformando en un propósito helado. El jueves a las 11 de la mañana, entré en la sucursal central del banco. Llevaba el mismo traje sastre del aeropuerto, pero esta vez me sentía blindada. El gerente, un hombre de unos 50 años con un aire de importancia, me recibió con una cortesía condescendiente. Cuando invoqué mis derechos como accionista mayoritaria, presentando mi identificación y una copia notariada del acta constitutiva que Laura había preparado, su sonrisa se desvaneció. Su rostro pasó de la amabilidad a la incredulidad y finalmente al pánico. Hizo una llamada, luego otra. El sudor perlaba su frente. Media hora después, salí de allí con la confirmación de que una auditoría completa estaba en marcha y la línea de crédito de la empresa había sido congelada. La siguiente pieza del rompecabezas era más delicada. Necesitaba pruebas del desfalco personal, no solo de la mala gestión. Laura me había advertido que los extractos bancarios mostrarían los números, pero no la intención. Necesitaba algo más, y entonces pensé en Mateo, mi nieto de 16 años. Él era el único que, en los últimos meses, me miraba sin esa mezcla de lástima y fastidio. Amaba a su abuela,
y yo sabía que notaba la frialdad de sus padres. Pero pedirle ayuda significaba involucrarlo, manchar su inocencia. ¿Tenía derecho a hacerlo? La pregunta me atormentó durante un día entero. El viernes por la noche, Alejandro y Sofía salieron a una cena de gala. Mateo se quedó en casa, supuestamente estudiando. Bajé a la cocina a prepararme un té y lo encontré allí, mirando por la ventana. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó, su voz aún con los titubeos de la adolescencia. «Te noto diferente desde que volviste de viaje». Esa simple pregunta, esa genuina preocupación, derribó mis últimas dudas. Le conté una versión suavizada de la verdad, que necesitaba revisar unos documentos importantes de la empresa que estaban en el estudio de su padre y que él siempre cerraba con llave. No le pedí que me ayudara a entrar, simplemente esperé. Mateo no dijo nada. Me miró fijamente durante un largo minuto, procesando la información. Luego asintió lentamente. «Papá a veces deja el portátil abierto», dijo en voz baja. «Y la contraseña es el nombre de su primer perro, Zeus. Lo sé porque la usa para todo». Se levantó y subió las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. No lo estaba forzando, él estaba tomando su propia decisión. Minutos después, bajó y me dijo que el estudio estaba abierto y el portátil encendido. «Date prisa, abuela», susurró. Ese acto de lealtad, nacido de un simple afecto, era el arma más poderosa que tendría en esta guerra. El estudio de Alejandro olía a cuero caro y a colonia. Todo estaba en un orden impecable, una fachada para el caos que escondía su vida. En la pantalla del portátil, el correo electrónico estaba abierto. No tuve que buscar mucho. Una cadena de correos entre él y Ricardo Valdés, el administrador, saltó a la vista. El asunto era Plan de Contingencia Activos, IM, Isabel Montenegro. Mis manos no temblaron mientras fotografiaba cada correo con mi teléfono. Discutían abiertamente acelerar la evaluación de incapacidad de mi madre para liberar los activos antes de fin de año fiscal. No solo querían mi dinero, querían borrarme, anularme legalmente, convertirme en una no persona. Con las fotografías de los correos y los extractos bancarios que el banco me había entregado esa misma tarde, el arsenal estaba completo. Los extractos eran una hoja de ruta de la codicia de Sofía, transferencias recurrentes, camufladas como gastos de representación a su cuenta personal, viajes a Miami, bolsos de diseñador, tratamientos de spa, un total de $95.000 en 4 años. Su vida de lujos no se financiaba con el éxito de Alejandro, sino con el desvío de mi dinero. Cada cifra resaltada con un marcador fluorescente era una puñalada. Sus viajes a Miami no eran de negocios, me dije. Eran mi dinero. Pasé la siguiente semana coordinando con Laura Vega. Cada prueba fue autenticada, cada documento notariado, cada paso legal calculado con la precisión de un cirujano. Preparamos las notificaciones, las órdenes de cese, las demandas. El plan culminaría el sábado siguiente, a las 9 de la noche. Era la fecha de la fiesta del 15º aniversario de bodas de Alejandro y Sofía, un evento que habían planeado durante meses, con 50 invitados, entre socios y amigos de la alta sociedad, en el jardín de la casa que yo había pagado con mi sudor. Ellos planeaban celebrar 15 años de matrimonio. Yo planeaba celebrar mi independencia. Mientras esperaba que llegara el día, tuve que mantener la compostura. Cenaba con ellos, sonreía a sus comentarios condescendientes, fingía una fragilidad que ya no sentía. Un día, en la farmacia, la tarjeta de crédito suplementaria que tenía de la cuenta de la empresa fue rechazada. El joven farmacéutico me miró con pena. Sofía, que me había acompañado, se apresuró a pagar con la suya. «Ay, suegra, estos sistemas. Seguro fue un error», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «No te preocupes, yo me encargo». No fue un error, fue una prueba, un movimiento para medir mi reacción, para ver cuán dócil me había vuelto. Simplemente asentí y le di las gracias. La calma antes de la tormenta. Otro día, Alejandro me abordó con una carpeta y su mejor expresión de hijo preocupado. Dentro había un poder notarial general. «Mamá, es para simplificar la administración del terreno», me explicó.
Así no tienes que preocuparte por el papeleo. Es solo para mover unos fondos y pagar unas deudas. Te juro que es para proteger el patrimonio. Recordé la grabación de esa conversación en mi teléfono. Una precaución sugerida por Laura. Su voz, tan llena de una falsa sinceridad, era la prueba definitiva de su engaño. La mentira tiene su propia voz, y yo la tenía archivada y lista para ser reproducida. El día de la fiesta llegó. Elegí mi vestido con el cuidado de quien se prepara para una batalla decisiva. Un vestido de seda de color azul oscuro, elegante y severo, sin joyas, excepto el viejo reloj de mi padre, que había recuperado de la caja fuerte. Cuando bajé, el jardín estaba transformado. Luces de hadas colgaban de los árboles, una orquesta tocaba suavemente, y los invitados, el círculo social que Sofía tanto se había esforzado en cultivar, charlaban con copas de champán en la mano. Sofía, radiante con un vestido de lentejuelas, me recibió con un beso en la mejilla que se sintió como un toque de hielo. «Estás preciosa, suegra, pero no te canses mucho, ¿eh?» La noche avanzaba según su guión. Risas, música, brindis. Yo me mantuve en un segundo plano, observando. Vi a Sofía comentando con un grupo de mujeres, lanzándome miradas furtivas. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. «La pobre Isabel anda muy olvidadiza últimamente. Estamos preocupados». Estaba sembrando la narrativa de mi senilidad, preparando el terreno para su golpe final. Dejé que lo hiciera. Cada palabra que pronunciaba cavaba su propia tumba un poco más hondo. La reputación es un activo, y ella estaba a punto de descubrir cuán rápido se puede liquidar. Finalmente llegó el momento culminante de su celebración. Alejandro subió a un pequeño escenario, tomó el micrófono y comenzó su discurso. Agradeció a todos por venir, prodigó elogios a su maravillosa esposa, el amor de mi vida, y luego dirigió su atención hacia mí. «Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi querida madre, pilar de esta familia», dijo, su voz teñida de una emoción fingida. «Aunque ahora necesite de nuestro cuidado, su legado es lo que nos une a todos». Los invitados aplaudieron cortésmente. Me miraron con esa compasión condescendiente que había llegado a detestar. Era mi turno. Cuando terminó, antes de que la música pudiera reanudarse, me levanté y caminé hacia el escenario. Hubo un murmullo de sorpresa. Alejandro intentó detenerme con un gesto, pero lo ignoré. Tomé el micrófono de su mano, que de repente parecía inerte. El silencio se apoderó del jardín. 50 pares de ojos fijos en mí. Mi corazón estaba sereno. «Gracias, hijo, por tus amables palabras», comencé, mi voz firme y clara, amplificada por los altavoces. «Alejandro y Sofía celebran 15 años de una unión que todos admiramos. El amor es admirable. La confianza, sin embargo, es un activo mucho más frágil». Saqué de mi bolso una copia notariada del contrato social. La sostuve en alto para que todos la vieran. «Como muchos de ustedes, nuestros socios comerciales, saben, la salud de nuestra empresa es primordial», continué, mi mirada fija en Alejandro. «Y como accionista del 70% de Textiles Montenegro, un hecho que parece haberse olvidado, tengo la obligación de velar por ella». El murmullo se convirtió en un zumbido de asombro. Vi rostros pálidos, miradas que iban de mí a mi hijo, intentando comprender. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido. Luego saqué un resumen impreso de los extractos bancarios. No era necesario mostrar los documentos completos, solo el total. «Me preocupa la salud de nuestra empresa», repetí, «especialmente cuando los gastos de representación de Sofía suman $95.000 en viajes personales, ropa y otros lujos en los últimos 4 años». La cara de Sofía perdió todo su color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse. El champán en su copa temblaba. Sus amigos del club de Fuentes Campo la miraban ahora con una expresión muy diferente. La humillación pública es un veneno de acción rápida. Finalmente, la última prueba. Sostuve las impresiones de los correos electrónicos. Y mi preocupación se convierte en alarma cuando el CEO de la compañía, mi propio hijo, planea activamente declarar incompetente a la accionista mayoritaria para liberar activos antes de que termine el año fiscal.
Leí en voz alta la línea clave del correo de Alejandro. La frase resonó en el silencio absoluto del jardín. No solo querían mi dinero, querían borrarme. El golpe fue mortal. La destrucción de su imagen pública fue total y absoluta. Ya no eran la pareja de éxito. Eran depredadores, desenmascarados frente a todo su mundo. En ese momento, como habíamos planeado, Laura Vega, que había estado entre los invitados como una amiga de la familia, se adelantó. A su lado caminaba un notario, un hombre de aspecto sombrío con un maletín. No parecía una abogada en una fiesta. Parecía una ejecutora. Se detuvo frente a Alejandro, cuya cara era una máscara de incredulidad y furia. «Alejandro Montenegro», dijo Laura con una voz que no admitía réplica. «Le entrego esta orden de cese inmediato de sus funciones como CEO de Textiles Montenegro y la revocación de todos sus poderes de representación». La segunda consecuencia fue financiera e inmediata. Laura miró su reloj. «Asimismo, les informo que las tarjetas de crédito corporativas a nombre suyo y de su esposa, Sofía Larraín, han sido canceladas a las 8:59 de la noche». Un pequeño gesto, pero devastador. El símbolo de su estatus, de su poder adquisitivo ilimitado, se había desvanecido en el aire. Vi a Sofía llevarse una mano a la boca, su mente calculando rápidamente las implicaciones. La temporada de cosecha, como yo misma había pensado, había terminado bruscamente. El golpe final fue el más personal. Laura se giró hacia ambos y les entregó un sobre lacrado. «Finalmente, esta es una notificación extrajudicial. Tienen 30 días naturales para desalojar esta propiedad, que, como consta en el registro de la propiedad, está única y exclusivamente a nombre de Isabel Montenegro». El silencio fue roto por el sollozo ahogado de Sofía. La casa, su escenario, el centro de su universo social, le estaba siendo arrebatada. Les quité su poder, su dinero y su hogar. Todo en menos de 5 minutos, con la precisión de un bisturí. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y silencios incómodos. La comunicación con Alejandro se limitaba a través de nuestros abogados. Le asigné una mensualidad mínima, lo suficiente para vivir sin lujos, condicionada a que no iniciara ninguna acción legal en mi contra. Sofía quedó completamente fuera de cualquier beneficio. Su único vínculo con la fortuna familiar era un matrimonio que ahora se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza y las deudas. Los límites, antes borrosos y constantemente violados, ahora eran muros de acero. Aprendieron por la fuerza lo que no quisieron aprender por amor. La escena final de mi venganza no fue en una sala de juntas ni en un tribunal. Fue una tarde soleada. Meses después, en el porche de mi casa de nuevo. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Sostenía una taza de té y sobre la mesa había bocetos y propuestas para una nueva fundación que estaba creando. Un fondo para apoyar a mujeres emprendedoras de la tercera edad, mujeres a las que la sociedad, y a veces sus propias familias, habían descartado prematuramente. Era una forma de transformar mi dolor en una oportunidad para otras. Mateo se sentó a mi lado. Me mostró su boletín de calificaciones, lleno de notas excelentes. Hablamos de sus planes para la universidad, de sus sueños. No mencionamos la fiesta, ni a sus padres. No era necesario. En su mirada había un respeto que no existía antes. Me veía no como una abuela frágil, sino como la mujer que soy. Y en ese momento, mientras el sol se ponía, sonreí. Una sonrisa genuina. La primera en mucho tiempo. Ya no era una víctima ni una vengadora. Era, simplemente, Isabel, la arquitecta de mi propio futuro, reconstruyendo mi vida sobre los cimientos que nunca me pudieron quitar. Me enseñaron desde niña que la familia es lo primero. Un mantra sagrado que, el aire del aeropuerto internacional, El Dorado siempre me ha parecido una mezcla extraña de café recién hecho y desinfectante. Un olor a llegadas y despedidas. Ese día, a las 4:30 de la tarde, después de Mitos Messiers, un vuelo de 10 horas desde Frankfurt, solo olía a indiferencia. Estaba impecablemente vestida, con el traje sastre que siempre usaba para cerrar negocios importantes, pero sentía cómo la tela se arrugaba con cada minuto que pasaba. Mi maleta, pesada y llena de catálogos,
Reposaba a mis pies como un ancla, manteniéndome fija en un lugar donde claramente ya no pertenecía. La gente fluía a mi alrededor, un río de abrazos y sonrisas, mientras yo permanecía inmóvil, una isla de espera en medio de su alegría. La soledad en una multitud es la más cruel de todas. Cada risa ajena subraya tu propio silencio, convirtiéndolo en un eco insoportable. Revisé mi teléfono por enésima vez, un gesto que se había vuelto un tic nervioso en la última hora. La pantalla reflejaba mi rostro cansado, un mapa de arrugas que contaba la historia de noches sin dormir y decisiones de millones de dólares. 17 llamadas no contestadas a Alejandro, mi hijo. Cada una había sido un pequeño grito de esperanza que moría en el silencio metálico de un buzón de voz. Me negaba a creer que fuera un simple olvido. Alejandro era muchas cosas, pero nunca descuidado con los horarios, especialmente los míos. Algo dentro de mí, una intuición afilada por 72 años de vida, me decía que esto no era un simple retraso. Era un mensaje, uno que aún no sabía leer, pero que ya sentía en los huesos, frío y cortante como el viento de Bogotá, que se colaba por las puertas automáticas. Finalmente la pantalla se iluminó, pero no con la llamada que esperaba. Era un texto. Las palabras aparecieron, tan asépticas y funcionales, que parecían escritas por un asistente para despachar una tarea menor. Mamá, surgió algo importante. Pide un taxi. Sofía y yo no podemos llegar. Deja la maleta con el portero del edificio. Lo leí 1, 2, 3 veces. Cada lectura era un golpe más sordo. 17 llamadas, un océano de preocupación, respondido con una orden escueta. En ese preciso instante, bajo la luz fluorescente del terminal, rodeada de desconocidos que me lanzaban miradas de lástima, lo comprendí todo con una claridad brutal. 17 llamadas, y la respuesta fue un mensaje de texto. En ese momento comprendí que ya no era una madre, era una carga. Sobre mi regazo el maletín de cuero marrón se sentía absurdamente pesado, casi como si contuviera el peso de mi desilusión. Dentro, protegido por una carpeta timbrada con el logo de nuestra empresa, descansaba el contrato de distribución que acababa de asegurar en Alemania. Un acuerdo de 1.2 millones de dólares que garantizaría la expansión de Textiles Montenegro por los próximos 5 años. Era el fruto de mi experiencia, de mis contactos, de mi terquedad. Un triunfo que ahora se sentía hueco, insignificante. Nadie me había preguntado por él, ni en el mensaje, ni en las semanas previas. Estaban tan ocupados gestionando mi retiro, mi descanso, que olvidaron que la mente que construyó su imperio seguía funcionando a la perfección. ¿Acaso creían que mi habilidad para generar riqueza se había evaporado con la edad? El reflejo en el cristal pulido del suelo me devolvió la imagen de los otros pasajeros, un ballet de reencuentros felices que parecía una burla. Una niña corría hacia los brazos de su abuelo, quien la levantaba en el aire con una risa sonora. Una pareja joven se besaba con la desesperación del que ha extrañado demasiado. Sentí una punzada de algo que no era envidia, sino un profundo extrañamiento, como si estuviera viendo una película de una vida que alguna vez fue mía, pero cuyo guión ya no entendía. Me ajusté el pañuelo de seda en el cuello, un gesto automático para recuperar la compostura que se desmoronaba por dentro. El frío no venía de fuera, sino de la comprensión gélida de que el lugar que yo había construido como el centro del universo de mi familia ahora ni siquiera figuraba en su mapa. Y mientras me ahogaba en estos recuerdos amargos, una figura familiar se detuvo frente a mí, bloqueando la vista de las felices reuniones. Era Beatriz Campos, mi antigua socia, mi amiga de toda la vida. A sus 70 años, sus ojos conservaban el brillo astuto de la joven que había fundado conmigo Textiles Montenegro, en un garaje alquilado. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, en el frío asiento de plástico, y tomó mi mano entre las suyas. Su contacto fue como un ancla en la tormenta de mi desolación, un gesto que me devolvía al presente. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Era un silencio que decía: lo sé, lo veo, y estoy aquí. En ese momento, bajo la cruel luz del aeropuerto, dejé de ser una isla. Beatriz abrió su bolso de cuero, sacó una pequeña tarjeta de visita
y me la deslizó en la palma de la mano con discreción. El cartón era grueso, de calidad, y se sentía sólido contra mi piel helada. El nombre impreso en letras sobrias decía Laura Vega, abogada. Debajo, una dirección en el distrito financiero y un número de teléfono. «Es la mejor», susurró Beatriz, su voz firme como siempre. Un contrapunto a mi caos interno. «¿Despiadada? Pero justa. Se especializa en recuperar lo que es de uno. Llámala». No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro y se marchó, dejándome con esa pequeña arma de papel en la mano. La promesa de una batalla. La guerra no había terminado. Apenas estaba por comenzar. Sola de nuevo miré la tarjeta. Laura Vega. El nombre sonaba afilado, preciso. Por primera vez, en horas, sentí algo más que humillación. Era una chispa, pequeña pero intensa. La misma chispa que sentí cuando compré mi primera máquina de coser industrial. La misma que me impulsó a viajar a ferias internacionales, cuando nadie creía en una mujer dirigiendo una empresa textil. Era la llama de la estrategia, del desafío. Ellos me habían subestimado, me habían descartado como una reliquia del pasado, pero habían olvidado una cosa fundamental. Yo era la arquitecta de todo lo que ellos disfrutaban. Y un arquitecto siempre conoce los cimientos de su edificio. Y cada uno de esos cimientos estaba construido con un sacrificio que, al parecer, ellos habían decidido olvidar. Llamé a un taxi. El viaje a casa fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos febriles. Cuando llegué, el portero, un hombre joven que apenas conocía, me ayudó con la maleta con una deferencia casi fúnebre. La casa estaba en silencio. La silla en la cabecera de la gran mesa del comedor. Mi silla estaba ocupada por un jarrón con flores exóticas que Sofía adoraba. Era una metáfora perfecta. Habían reemplazado a la matriarca por un adorno caro. Subí a mi habitación y esa noche, por primera vez en 30 años, cerré la puerta con llave. No por miedo, por estrategia. La guerra había sido declarada, aunque solo uno de los bandos lo supiera. Y en la soledad de mi cuarto, los fantasmas de mis sacrificios vinieron a visitarme, no para atormentarme, sino para armarme. Un recuerdo me asaltó, tan vívido como si fuera ayer. Fue en 1998, en una pequeña joyería de la calle del Oro. Yo, con 45 años, colocando sobre el terciopelo rojo el collar de esmeraldas de mi madre y el reloj de oro de mi padre. El joyero, un hombre de ojos tristes, me extendió un recibo por $15,000. Ese dinero, hasta el último centavo, fue depositado directamente en una cuenta para pagar el máster de Alejandro en Boston. Vi mi mano temblar ligeramente al firmar el comprobante de la transacción. Nunca me arrepentí. ¿Cómo podría una madre arrepentirse de invertir en el futuro de su hijo? Pero ahora me preguntaba si él recordaría el brillo de esas esmeraldas o el peso del reloj que marcaba las horas de mi padre. Luego vino la casa. 5 años, del 2005 al 2010, de turnos dobles en la fábrica textil, mucho después de que los últimos empleados se hubieran ido a casa. El olor a tinte y a tela cruda se impregnaba en mi ropa, en mi pelo. Me sentaba en mi pequeña oficina, revisando libros, contables bajo la luz de un flexo, mientras mi familia dormía en la comodidad de nuestra casa, de 450 metros cuadrados. Cada número que cuadraba, cada factura que pagaba, era un ladrillo más en ese hogar. Fueron $120,000 finales de hipoteca, pagados con mi sueño, con mi agotamiento. La casa que ahora Sofía, mi nuera, se refería en sus reuniones sociales como suya, como si hubiera brotado de la tierra por su mera voluntad. La confianza ciega tiene un precio muy alto. Lo aprendí en 2016, cuando Alejandro vino a mi estudio con una carpeta llena de papeles y una sonrisa ensayada. Necesitaba que cofirmara un préstamo de $250,000 para su nuevo emprendimiento. La garantía era un terreno de 2,000 metros cuadrados en las afueras, una herencia de mis padres, mi último vínculo tangible con ellos. Firmé sin dudar, sin leer la letra pequeña. Porque un hijo te lo pide. ¿Por qué crees que tu sacrificio es el cimiento de su éxito? No sé, me ocurrió pensar que, a veces, es simplemente el material para construir su jaula dorada,
dejándote a ti fuera, expuesta a la intemperie. ¿Acaso leyó mi firma como un permiso para borrarme? Los pequeños abusos se fueron acumulando como polvo en un mueble olvidado. Eran casi imperceptibles al principio, pequeñas estocadas envueltas en amabilidad. Recuerdo a Sofía quitándome el iPad de las manos con una sonrisa condescendiente. «Tranquila, suegra. Yo me encargo de las transferencias, que la tecnología es muy confusa». Me trataba como a una niña, despojándome de mi autonomía financiera con un gesto que, ante los demás, parecía un acto de cuidado. Yo, que había manejado presupuestos millonarios, de repente era incapaz de hacer una simple transacción en línea. Cada una de esas ayudas era un eslabón más en la cadena con la que me estaban atando. Alejandro no se quedaba atrás. En una cena familiar, mientras intentaba explicar una fluctuación en el mercado del algodón, me interrumpió con una palmada paternal en la mano. «Mamá, deja que Ricardo, el administrador, se encargue de esos papeles. Tú solo disfruta tu jubilación». Su voz era suave, pero el mensaje era brutalmente claro. «Tu tiempo ha pasado. Tus opiniones ya no importan». Me aislaban con amabilidad, me despojaban de mi autoridad con palabras dulces, construyeron a mi alrededor una jaula de algodón, cómoda y asfixiante, diseñada para anularme lentamente, para que mi eventual desaparición del organigrama pareciera un acto de piedad y no el golpe de estado que realmente era. Y mientras me ahogaba en estos recuerdos amargos, una figura familiar se detuvo frente a mí. Era Beatriz Campos, mi antigua socia, mi amiga de toda la vida. Tenía 70 años, pero sus ojos conservaban el brillo astuto de la joven que había fundado conmigo Textiles Montenegro en un garaje alquilado. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano, y su contacto fue como un ancla en la tormenta de mi desolación. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Era un silencio que decía: «Lo sé, lo veo, y estoy aquí». En ese momento, dejé de ser una isla. La batalla podría ser solitaria, pero la guerra no la libraría completamente sola. Beatriz abrió su bolso, sacó una pequeña tarjeta de visita y me la deslizó en la palma de la mano. El cartón era grueso, de calidad. El nombre impreso en letras sobrias decía: «Laura Vega, abogada». Debajo, una dirección en el distrito financiero y un número de teléfono. «Es la mejor», susurró Beatriz, su voz firme como siempre. «Despiadada, pero justa. Se especializa en recuperar lo que es de uno. Llámala». No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro y se marchó, dejándome con esa pequeña arma de papel en la mano. La promesa de una batalla que no pelearía por rencor, sino por justicia, y por cada gramo de oro y cada hora de sueño que invertí en ellos. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, marqué el número de la tarjeta. La voz que respondió era joven, clara y directa, sin adornos ni falsas cordialidades. Expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles emocionales y centrándome en los hechos corporativos, en las cifras y en mi sospecha de que mi participación en la empresa había sido diluida sin mi consentimiento. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que no era de duda, sino de análisis. Luego, la abogada Laura Vega dijo: «Señora Montenegro, ¿puede estar en mi oficina mañana a las 3 de la tarde? Y por favor, traiga cualquier documento que acredite su posición original en la empresa. Cualquier cosa, por antigua que parezca». Colgué el teléfono. El primer movimiento en el tablero de ajedrez había sido hecho, y era mío. Pasé el resto del día en el desván, un lugar que Alejandro y Sofía evitaban por el polvo y los recuerdos que no consideraban suyos. Para mí, era un santuario, un archivo de mi vida. Buscaba mis joyas antiguas, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo más. Mis dedos rozaron cajas de sombreros, álbumes de fotos con los bordes amarillentos, hasta que encontraron una pequeña caja fuerte, oxidada, oculta bajo una pila de mantas viejas que olían a naftalina y a tiempo. La combinación, la fecha de fundación de la empresa, 24 de octubre de 1985, acudió a mi mente sin esfuerzo. El chasquido de la cerradura al abrirse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Una promesa de verdades enterradas a punto de salir a la luz. Dentro,
junto a un par de pendientes de perlas y el primer reloj que me compré con mi propio sueldo, había una carpeta de cartón atada con una cinta descolorida. La abrí con un cuidado reverencial. Era el contrato social original de Textiles Montenegro, redactado en una máquina de escribir. Mis ojos buscaron la cláusula de participación accionaria, el corazón de todo el asunto. Allí estaba, en una tipografía clara y sin ambigüedades. Isabel Montenegro, 70%. Alejandro Montenegro, 30%, cedido por mí en su 30º cumpleaños como un regalo, no como una renuncia. Los informes que mi hijo me mostraba cada año, donde yo figuraba con un modesto 30%, eran una farsa. Sentí un vértigo helado. Yo no era socia, yo era la dueña. La reunión con Laura Vega fue en una oficina minimalista, con paredes de cristal y una vista imponente de la ciudad que yo había ayudado a construir. Ella, una mujer de 35 años con una mirada que no dejaba escapar nada, escuchó mi historia sin interrumpir. Coloqué el contrato social sobre la mesa de caoba. Lo leyó con una concentración absoluta, sus dedos siguiendo las líneas del texto como si leyera un mapa del tesoro. Cuando levantó la vista, no había compasión en sus ojos, sino una especie de respeto profesional, una alianza forjada en la estrategia. «Señora Montenegro», dijo, su voz tranquila pero cargada de intención. «Esto no es un problema familiar. Esto es una recuperación hostil de activos. Y tenemos todas las de ganar». Laura trazó un mapa de acción en una pizarra blanca. Cada paso era claro, metódico y diseñado para causar el máximo impacto con el mínimo ruido, al menos al principio. «Lo primero es la información», explicó, su marcador dibujando flechas y recuadros. «Necesitamos una auditoría completa de los últimos 5 años. Usted, como accionista mayoritaria, tiene todo el derecho a solicitarla, sin intermediarios». Me indicó el procedimiento exacto, el lenguaje que debía usar, la sucursal bancaria a la que debía dirigirme, la central, donde los gerentes no tenían lazos personales con Alejandro. Me sentí como una general recibiendo un plan de batalla. La indignación se estaba transformando en un propósito helado, y yo estaba lista para ejecutar cada orden. El jueves a las 11 de la mañana, entré en la sucursal central del banco. Llevaba el mismo traje sastre del aeropuerto, pero esta vez me sentía blindada. El gerente, un hombre de unos 50 años con un aire de importancia, me recibió con una cortesía condescendiente. Cuando invoqué mis derechos como accionista mayoritaria, presentando mi identificación y una copia notariada del acta constitutiva que Laura había preparado, su sonrisa se desvaneció. Su rostro pasó de la amabilidad a la incredulidad y finalmente al pánico. Hizo una llamada, luego otra. El sudor perlaba su frente. Media hora después, salí de allí con la confirmación de que una auditoría completa estaba en marcha y la línea de crédito de la empresa, de Memothmeotis, la que dependían los lujos de mi nuera, había sido congelada. La siguiente pieza del rompecabezas era más delicada. Necesitaba pruebas del desfalco personal, no solo de la mala gestión. Laura me había advertido que los extractos bancarios mostrarían los números, pero no la intención. Necesitaba algo más. Y entonces pensé en Mateo, mi nieto de 16 años. Él era el único que, en los últimos meses, me miraba sin esa mezcla de lástima y fastidio. Amaba a su abuela, y yo sabía que notaba la frialdad de sus padres. Pero pedirle ayuda significaba involucrarlo, manchar su inocencia. ¿Tenía derecho a hacerlo? La pregunta me atormentó durante un día entero, un dilema moral en medio de mi guerra estratégica. El viernes por la noche, Alejandro y Sofía salieron a una cena de gala. Mateo se quedó en casa, supuestamente estudiando. Bajé a la cocina a prepararme un té y lo encontré allí, mirando por la ventana. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó, su voz aún con los titubeos de la adolescencia. «Te noto diferente desde que volviste de viaje». Esa simple pregunta, esa genuina preocupación, derribó mis últimas dudas. Le conté una versión suavizada de la verdad, que necesitaba revisar unos documentos importantes de la empresa que estaban en el estudio de su padre y que él siempre cerraba con llave. No le pedí que me ayudara a entrar, simplemente esperé. Él,
Con la sabiduría que a veces tienen los jóvenes, entendió lo que no se decía. Mateo no dijo nada. Me miró fijamente, durante un largo minuto, procesando la información. Luego asintió lentamente. «Papá a veces deja el portátil abierto», dijo en voz baja. «Y la contraseña es el nombre de su primer perro, Zeus. Lo sé porque la usa para todo». Se levantó y subió las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. No lo estaba forzando. Él estaba tomando su propia decisión. Minutos después, bajó y me dijo que el estudio estaba abierto y el portátil encendido. «Date prisa, abuela», susurró. Ese acto de lealtad, nacido de un simple afecto, era el arma más poderosa que tendría en esta guerra. Un arma que ellos mismos habían ignorado y despreciado. El estudio de Alejandro olía a cuero caro y a colonia. Todo estaba en un orden impecable, una fachada para el caos que escondía su vida. En la pantalla del portátil, el correo electrónico estaba abierto. No tuve que buscar mucho. Una cadena de correos entre él y Ricardo Valdés, el administrador, saltó a la vista. El asunto era Plan de Contingencia Activos, IM, Isabel Montenegro. Mis manos no temblaron mientras fotografiaba cada correo con mi teléfono. Discutían abiertamente acelerar la evaluación de incapacidad de mi madre para liberar los activos antes de fin de año fiscal. La sangre se me heló en las venas. No solo querían mi dinero, querían borrarme. Con las fotografías de los correos y los extractos bancarios que el banco me había entregado esa misma tarde, el arsenal estaba completo. Los extractos eran una hoja de ruta de la codicia de Sofía. Transferencias recurrentes, camufladas como gastos de representación, a su cuenta personal. Viajes a Miami, bolsos de diseñador, tratamientos de spa. Un total de $95.000 en 4 años. Su vida de lujos no se financiaba con el éxito de Alejandro, sino con el desvío de mi dinero. Resalté cada cifra con un marcador fluorescente y cada línea amarilla era una puñalada. Sus viajes a Miami no eran de negocios, eran mi dinero, y ahora tenía los recibos para probarlo. Para completar mi colección de pruebas, solo faltaba una. Días después, Alejandro me abordó con una carpeta y su mejor expresión de hijo preocupado. Dentro había un poder notarial general. «Mamá, por favor, firma el poder. Es solo para mover unos fondos y pagar unas deudas. Te juro que es para proteger el patrimonio», me explicó. Mientras hablaba, mi teléfono, discretamente colocado sobre la mesa auxiliar, grababa cada una de sus palabras. Su voz, tan llena de una falsa sinceridad, era la prueba definitiva de su engaño. Un contraste perfecto con la fría estrategia detallada en sus correos. La mentira tiene su propia voz, y yo la tenía archivada y lista para ser reproducida en el momento oportuno. Pasé la siguiente semana coordinando con Laura Vega. Cada prueba fue autenticada, cada documento notariado, cada paso legal calculado con la precisión de un cirujano. Preparamos las notificaciones, las órdenes de cese, las demandas. El plan culminaría el sábado siguiente, a las 9 de la noche. Era la fecha de la fiesta del 15º aniversario de bodas de Alejandro y Sofía. Un evento que habían planeado durante meses, con 50 invitados, entre socios y amigos de la alta sociedad, en el jardín de la casa que yo había pagado con mi sudor. Ellos planeaban celebrar 15 años de matrimonio. Yo planeaba celebrar mi independencia. Mientras esperaba que llegara el día, tuve que mantener la compostura. Cenaba con ellos, sonreía a sus comentarios condescendientes, fingía una fragilidad que ya no sentía. Un día, en la farmacia, la tarjeta de crédito suplementaria que tenía de la cuenta de la empresa fue rechazada. El joven farmacéutico me miró con pena. Sofía, que me había acompañado, se apresuró a pagar con la suya. «¡Ay, suegra! Estos sistemas. Seguro fue un error», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «No te preocupes, yo me encargo». No fue un error, fue una prueba, un movimiento para medir mi reacción, para ver cuán dócil me había vuelto. Simplemente asentí y le di las gracias. La calma antes de la tormenta es la más peligrosa de todas, porque el enemigo cree que ya ha ganado. Otro día, Alejandro me abordó con una carpeta y su mejor expresión de hijo preocupado. Dentro había un poder notarial general. «Mamá,
Es para simplificar la administración del terreno, me explicó su voz untuosa. Así no tienes que preocuparte por el papeleo. Es solo para mover unos fondos y pagar unas deudas. Te juro que es para proteger el patrimonio. Recordé la grabación de esa conversación en mi teléfono, una precaución sugerida por Laura. Su voz, tan llena de una falsa sinceridad, era la prueba definitiva de su engaño. La mentira tiene su propia voz, y yo la tenía archivada y lista para ser reproducida. ¿Cómo podía creer que yo, la mujer que le enseñó a leer contratos, no vería la trampa en sus palabras? El día de la fiesta llegó. Elegí mi vestido con el cuidado de quien se prepara para una batalla decisiva. Un vestido de seda de color azul oscuro, elegante y severo, sin joyas, excepto el viejo reloj de mi padre, que había recuperado de la caja fuerte. Cuando bajé, el jardín estaba transformado. Luces de hadas colgaban de los árboles. Una orquesta tocaba suavemente, y los invitados, el círculo social que Sofía tanto se había esforzado en cultivar, charlaban con copas de champán en la mano. Sofía, radiante con un vestido de lentejuelas, me recibió con un beso en la mejilla que se sintió como un toque de hielo. «Estás preciosa, suegra. Pero no te canses mucho, ¿eh?» Su condescendencia era el combustible que necesitaba. La noche avanzaba según su guión. Risas, música, brindis. Yo me mantuve en un segundo plano, observando desde una silla en la penumbra, una reina exiliada en su propio castillo. Vi a Sofía comentando con un grupo de mujeres, lanzándome miradas furtivas. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. La pobre Isabel anda muy olvidadiza últimamente. Estamos preocupados. Estaba sembrando la narrativa de mi senilidad, preparando el terreno para su golpe final. Dejé que lo hiciera. Cada palabra que pronunciaba cavaba su propia tumba un poco más hondo. La reputación es un activo, y ella estaba a punto de descubrir cuán rápido se puede liquidar cuando se construye sobre cimientos de mentiras. Finalmente llegó el momento culminante de su celebración. Alejandro subió a un pequeño escenario, tomó el micrófono y comenzó su discurso. Agradeció a todos por venir. Prodigó elogios a su maravillosa esposa, el amor de mi vida, y luego dirigió su atención hacia mí. Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi querida madre, pilar de esta familia, dijo, su voz teñida de una emoción fingida que me revolvió el estómago. Aunque ahora necesite de nuestro cuidado, su legado es lo que nos une a todos. Los invitados aplaudieron cortésmente. Me miraron con esa compasión condescendiente que había llegado a detestar. Era mi turno. El telón estaba a punto de levantarse para el verdadero acto final. Cuando terminó, antes de que la música pudiera reanudarse, me levanté y caminé hacia el escenario. Hubo un murmullo de sorpresa entre los invitados. Alejandro intentó detenerme con un gesto, una sonrisa nerviosa en su rostro, pero lo ignoré. Tomé el micrófono de su mano, que de repente parecía inerte. El silencio se apoderó del jardín. 50 pares de ojos fijos en mí. Mi corazón estaba sereno. «Gracias, hijo, por tus amables palabras», comencé, mi voz firme y clara, amplificada por los altavoces. «¡Alejandro!» y Sofía celebran 15 años de una unión que todos admiramos. El amor es admirable. La confianza, sin embargo, es un activo mucho más frágil. La primera piedra había sido lanzada. Saqué de mi bolso una copia notariada del contrato social. La sostuve en alto para que todos la vieran, las páginas temblando ligeramente bajo las luces del jardín. Como muchos de ustedes, nuestros socios comerciales saben, la salud de nuestra empresa es primordial, continué, mi mirada fija en Alejandro, que empezaba a palidecer. Y como accionista del 70% de Textiles Montenegro, un hecho que parece haberse olvidado, tengo la obligación de velar por ella. El murmullo se convirtió en un zumbido de asombro. Vi rostros pálidos, miradas que iban de mí a mi hijo, intentando comprender. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido, y era profunda. Luego, saqué un resumen impreso de los extractos bancarios. No era necesario mostrar los documentos completos, solo el total. Una cifra que había memorizado como una sentencia. «Me preocupa la salud de nuestra empresa», repetí, dejando que las palabras resonaran. «Especialmente cuando los gastos de representación de Sofía
Suman $95.000 en viajes personales, ropa y otros lujos en los últimos 4 años. La cara de Sofía perdió todo su color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse bajo el calor de la verdad. El champán en su copa temblaba. Sus amigos del club de campo la miraban ahora con una expresión muy diferente. La humillación pública es un veneno de acción rápida. Finalmente, la última prueba, la más letal. Sostuve las impresiones de los correos electrónicos. Y mi preocupación se convierte en alarma cuando el CEO de la compañía, mi propio hijo, planea activamente declarar incompetente a la accionista mayoritaria para liberar activos antes de que termine el año fiscal. Leí en voz alta la línea clave del correo de Alejandro. La frase resonó en el silencio absoluto del jardín. Cada palabra, una bala. No solo querían mi dinero, querían borrarme. El golpe fue mortal. La destrucción de su imagen pública fue total y absoluta. Ya no eran la pareja de éxito. Eran depredadores, desenmascarados frente a todo su mundo. En ese momento, como habíamos planeado, Laura Vega, que había estado entre los invitados como una amiga de la familia, se adelantó. A su lado caminaba un notario, un hombre de aspecto sombrío con un maletín. No parecía una abogada en una fiesta, parecía una ejecutora. Se detuvo frente a Alejandro, cuya cara era una máscara de incredulidad y furia. «Alejandro Montenegro», dijo Laura con una voz que no admitía réplica, una voz que cortaba el aire tenso. «Le entrego esta orden de cese inmediato de sus funciones como CEO de Textiles Montenegro y la revocación de todos sus poderes de representación». El primer pilar de su mundo se derrumbó. La segunda consecuencia fue financiera e inmediata. Un golpe tan rápido que no tuvieron tiempo de procesarlo. Laura miró su reloj con un gesto teatral. Asimismo, les informo que las tarjetas de crédito corporativas, a nombre suyo y de su esposa, Sofía Larraín, han sido canceladas a las 8:59 de la noche. Un pequeño gesto, pero devastador. El símbolo de su estatus, de su poder adquisitivo ilimitado, se había desvanecido en el aire. Vi a Sofía llevarse una mano a la boca, su mente calculando rápidamente las implicaciones. La temporada de cosecha, como yo misma había pensado, había terminado bruscamente. El golpe final fue el más personal, el que les arrancaba las raíces. Laura se giró hacia ambos y les entregó un sobre lacrado. «Finalmente, esta es una notificación extrajudicial. Tienen 30 días naturales para desalojar esta propiedad, que, como consta en el registro de la propiedad, está única y exclusivamente a nombre de Isabel Montenegro». El silencio fue roto por el sollozo ahogado de Sofía. La casa, su escenario, el centro de su universo social, le estaba siendo arrebatada. Les quité su poder, su dinero y su hogar. Todo en menos de 5 minutos, con la precisión de un bisturí. La fiesta había terminado. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y silencios incómodos. La comunicación con Alejandro se limitaba a través de nuestros abogados. Le asigné una mensualidad mínima, lo suficiente para vivir sin lujos, condicionada a que no iniciara ninguna acción legal en mi contra. Sofía quedó completamente fuera de cualquier beneficio. Su único vínculo con la fortuna familiar era un matrimonio que ahora se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza y las deudas. Los límites, antes borrosos y constantemente violados, ahora eran muros de acero. Aprendieron por la fuerza lo que no quisieron aprender por amor, que mi generosidad era un privilegio, no un derecho. La escena final de mi venganza no fue en una sala de juntas ni en un tribunal. Fue una tarde soleada, meses después, en el porche de mi casa de nuevo. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Sostenía una taza de té, y sobre la mesa había bocetos y propuestas para una nueva fundación que estaba creando. Un fondo para apoyar a mujeres emprendedoras de la tercera edad, mujeres a las que la sociedad, y a veces sus propias familias, habían descartado prematuramente. Era una forma de transformar mi dolor en una oportunidad para otras. Mi legado no sería una empresa, sino una red de seguridad para las que vinieran después de mí. El plan de Laura Vega era un bisturí, y mi primera incisión sería en el corazón financiero del imperio que ellos creían suyo.
El banco. El jueves, a las 11 de la mañana, me puse el mismo traje sastre azul marino que había llevado en el aeropuerto. Ya no se sentía como el uniforme de una mujer derrotada, sino como una armadura. Cada botón que abrochaba era un recordatorio de mi propósito. No iba a suplicar, ni a reclamar. Iba a ejercer un derecho que nunca había cedido. Mientras me miraba en el espejo, no vi a una anciana frágil, sino a la fundadora de Textiles Montenegro, la mujer que había negociado con tiburones en 3 continentes. Habían olvidado con quién estaban tratando. Hoy se los recordaría. La sucursal central del banco era una catedral de mármol y cristal, diseñada para intimidar a los mortales y reafirmar el poder del dinero. Caminé sobre el suelo pulido, mis tacones produciendo un eco decidido que parecía desafiar el silencio reverencial del lugar. Un joven ejecutivo me interceptó con una sonrisa ensayada, ofreciéndome un café y dirigiéndome a una sala de espera genérica. «La señora Montenegro desea ver al gerente», le dije, mi voz sin inflexiones. Me miró con esa mezcla de cortesía y prisa reservada para los clientes mayores que se perciben como una pérdida de tiempo. No sabía que estaba a punto de presenciar el inicio de un terremoto corporativo, uno que comenzaría con una simple carpeta que sostenía en mis manos. El gerente, un hombre de unos 50 años llamado Ernesto Pardo, me recibió con una familiaridad condescendiente. «¿Isabel? Qué gusto verla por aquí. ¿En qué podemos ayudar a nuestra fundadora emérita?» Su sonrisa era un barniz sobre una impaciencia apenas disimulada. Sin decir palabra, coloqué sobre su escritorio de caoba la copia notariada del acta constitutiva de 1985. La deslicé hacia él. El papel, grueso y con el sello del notario en relieve, aterrizó con un sonido suave pero definitivo. Él lo miró, primero con curiosidad, luego con confusión. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron la cláusula del 70%. Su sonrisa se congeló, convirtiéndose en una máscara de cera. El barniz se había resquebrajado. Su rostro pasó por una gama de colores que iban del rosa pálido al gris ceniciento. Levantó el teléfono, marcando un número con dedos temblorosos. «Verifícame el archivo histórico de Textiles Montenegro. El acta fundacional», susurró, lanzándome miradas furtivas como si yo fuera una aparición. El sudor comenzó a perlar su frente mientras escuchaba la confirmación al otro lado de la línea. Colgó y se quedó en silencio, mirando el documento como si fuera una serpiente a punto de morder. No puede ser», balbuceó. «Los informes anuales, la firma de Alejandro». Rompió el contacto visual, incapaz de sostener mi mirada tranquila. El poder no necesita gritar, simplemente se presenta, innegable y paciente, esperando ser reconocido. Dejé que el silencio se prolongara un momento más antes de hablar, saboreando su pánico. «Señor Pardo», comencé, mi voz tan serena como la superficie de un lago profundo. «Como accionista mayoritaria, exijo 2 acciones inmediatas. Primero, una auditoría forense completa de los últimos 5 años. Segundo, la congelación inmediata de todas las líneas de crédito y tarjetas corporativas asociadas a la cuenta de la empresa, sin excepción». Cada palabra fue pronunciada con la precisión que Laura me había enseñado. El gerente abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo asintió, un movimiento robótico de alguien que acaba de comprender que ha estado obedeciendo al hombre equivocado durante años. La primera pieza del dominó había caído. Al salir del banco, el aire de la ciudad me pareció más limpio, más respirable. Había sido una victoria silenciosa, sin testigos más allá de un gerente aterrorizado, pero sentí su peso en cada paso. Era el peso de la justicia recuperada. Sabía que esta acción no resolvería todo, pero había cambiado la dinámica, de poder de forma irreversible. Había cortado el flujo de dinero que alimentaba el estilo de vida de Sofía y la autoridad artificial de Alejandro. Ahora solo me quedaba esperar. La noticia de una cuenta congelada viaja rápido, más rápido que el sonido. No tardarían en sentir el primer temblor, y yo estaría esperando, observando cómo su mundo de apariencias comenzaba a desmoronarse desde sus cimientos financieros. La primera réplica llegó a las 6 de la tarde. Mi teléfono sonó y en la pantalla
apareció el nombre de Sofía. Su voz, normalmente un almíbar de falsa dulzura, sonaba metálica y tensa. «Suegra, qué pena molestarte, pero mi tarjeta no pasó en la boutique. ¡Qué vergüenza! El sistema debe estar fallando. ¿Tú sabes algo?» Pude imaginarla, rodeada de bolsas de compras que no podía pagar, su rostro perfecto contraído por la humillación. Era el primer síntoma de abstinencia de un poder que nunca había sido suyo. La sensación de satisfacción fue un vino añejo y oscuro, que disfruté en silencio antes de responderle, mi voz llena de una estudiada y serena preocupación. «¡Qué extraño, querida!», le respondí. Mi tono era el de una abuela genuinamente perpleja. A veces la tecnología nos juega estas malas pasadas. A mí me ocurrió el otro día en la farmacia. ¿Recuerdas? Seguramente es un error temporal del sistema del banco. Usé sus propias palabras, su misma condescendencia, y se las devolví como un regalo envenenado. Llama a Alejandro. Él, como director de la empresa, seguramente podrá solucionarlo de inmediato. Él siempre se encarga de estas cosas, ¿no es así? Colgué antes de que pudiera responder, dejándola con su frustración y la semilla de la duda. Había aprendido de ella. La mejor manera de desarmar a alguien es tratarlo exactamente como te ha tratado a ti. La confrontación con Alejandro no se hizo esperar. Llegó a casa a las 8, su rostro una máscara de furia contenida. Entró directamente en la biblioteca donde yo leía, sin siquiera saludar. «¿Qué hiciste en el banco, mamá?», espetó, su voz un siseo. «Ernesto Pardo me llamó. Dijo que presentaste unos papeles viejos, que estabas confundida y diste unas órdenes absurdas. Has paralizado toda la operación por un capricho senil. Tienes que llamar mañana y arreglar este desastre». Se detuvo frente a mí, imponente, esperando que me encogiera, que me disculpara. Pero la mujer que temblaba en el aeropuerto ya no existía. En su lugar, había una reina recuperando su trono. Levanté la vista de mi libro, lo cerré lentamente y lo dejé sobre la mesita. Lo miré a los ojos, sosteniendo su mirada furiosa con una calma que lo desarmó. No le mostré mis cartas, no mencioné los correos, ni el desfalco, ni el plan para declararme incompetente. Simplemente le di una pequeña probada de la nueva realidad. «No hay ningún desastre que arreglar, Alejandro», dije, mi voz suave pero inquebrantable. «No estoy confundida, simplemente estoy poniendo la casa en orden. Mi casa». Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y un miedo incipiente. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba luchando contra una anciana olvidadiza, sino contra la mujer que le había dado todo, y que ahora estaba dispuesta a quitárselo. El día de la fiesta llegó, vistiéndose con la misma falsedad que sus anfitriones. Elegí mi atuendo con el cuidado de quien se prepara para una batalla decisiva, no para una celebración. Un vestido de seda de color azul oscuro, elegante y severo, que no admitía distracciones. No llevaba joyas, solo el viejo reloj de mi padre, recuperado de la caja fuerte, su tic-tac un metrónomo constante contra mi piel, recordándome que el tiempo de la justicia había llegado. Cuando bajé las escaleras, el jardín estaba irreconocible, transformado en un escenario de fantasía con luces de hadas y una orquesta que tocaba melodías suaves. 50 invitados, el círculo social que Sofía había cultivado con tanto esmero, charlaban con copas de champán, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse bajo sus pies. Sofía, radiante con un vestido de lentejuelas doradas que parecía tejido con su propia codicia, me recibió con un beso en la mejilla que se sintió como un toque de hielo. «Estás preciosa, suegra, pero no te canses mucho, ¿eh?». Su voz era un susurro condescendiente, una última palada de tierra sobre la tumba en la que creía haberme enterrado. Asentí con una sonrisa serena, dejándola creer en su victoria. Me senté en una silla apartada, en la penumbra, observando el espectáculo. Vi cómo se movía entre sus invitados, cómo reía, cómo me lanzaba miradas furtivas mientras susurraba su narrativa ensayada. La pobre Isabel, la memoria ya le falla. Estamos tan preocupados. Estaba preparando a su audiencia, sin saber que en realidad estaba preparando el escenario para su propia ejecución pública. La noche avanzaba según su guión predecible. Risas forzadas, brindis vacíos
y una música que intentaba llenar el hueco de la autenticidad. Yo permanecía en mi puesto de observación, una reina exiliada en su propio castillo, esperando pacientemente mi momento. Cada cumplido que recibían, cada felicitación por sus 15 años de amor, era una nota discordante en la sinfonía de sus mentiras. Dejé que se embriagaran de su propio éxito, que se sintieran invencibles en el centro de su universo artificial. La arrogancia, aprendí hace mucho tiempo en el mundo de los negocios, es el mejor cebo, y ellos habían mordido el anzuelo con una avidez que solo la culpa y la inseguridad pueden generar. La calma antes de la tormenta es la más peligrosa, porque el enemigo cree que ya ha ganado. Finalmente llegó el momento culminante de su celebración. Alejandro subió a un pequeño escenario iluminado, tomó el micrófono y comenzó su discurso. Agradeció a todos por venir, prodigó elogios a su maravillosa esposa, el amor de mi vida, mi socia y mi todo, y luego dirigió su atención hacia mí. Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi querida madre, pilar de esta familia, dijo, su voz teñida de una emoción fingida que me revolvió el estómago. Aunque ahora necesite de nuestro cuidado, su legado es lo que nos une a todos. Los invitados, conmovidos por su aparente devoción filial, aplaudieron cortésmente. Me miraron con esa compasión condescendiente que había llegado a detestar, viéndome como el adorno frágil de su perfecta velada. Era mi turno. El telón estaba a punto de levantarse para el verdadero acto final. Cuando terminó, y antes de que la música pudiera reanudarse, me levanté y caminé hacia el escenario. Mi movimiento fue lento, deliberado. Un murmullo de sorpresa recorrió el jardín. Alejandro intentó detenerme con un gesto, una sonrisa nerviosa en su rostro. «Mamá, ¿qué haces?» Lo ignoré por completo. Tomé el micrófono de su mano, que de repente parecía inerte, sin fuerza. El silencio se apoderó del jardín, un silencio tan denso que se podía sentir. 50 pares de ojos fijos en mí. Mi corazón estaba sereno, latiendo con un ritmo constante y frío. «Gracias, hijo, por tus amables palabras», comencé, mi voz firme y clara, amplificada por los altavoces, llegando a cada rincón del jardín. Cada palabra era una pieza de ajedrez moviéndose a su posición final. Felicité a la pareja con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Alejandro y Sofía celebran 15 años de una unión que todos admiramos. Es una hazaña. El amor es admirable, sin duda. Hice una pausa, dejando que la frase flotara en el aire, cargada de una ironía que solo yo entendía. Luego miré directamente a los ojos de mi hijo, que comenzaba a mostrar signos de inquietud. La confianza, sin embargo, es un activo mucho más frágil. El cambio de tono fue sutil pero inconfundible. La atmósfera festiva comenzó a disiparse, reemplazada por una tensión palpable. Los invitados dejaron de sonreír y se miraron unos a otros, confundidos. La primera piedra había sido lanzada y su onda expansiva apenas comenzaba a sentirse en el agua estancada de su fiesta. Saqué de mi bolso una copia notariada del contrato social de Textiles Montenegro. La sostuve en alto para que todos la vieran, las páginas temblando ligeramente bajo las luces del jardín. No por nervios, sino por la gravedad del momento. Como muchos de ustedes, nuestros socios comerciales, saben, la salud de nuestra empresa es primordial, continué, mi mirada fija en Alejandro, que empezaba a palidecer. Y como accionista del 70% de Textiles Montenegro, un hecho que parece haberse olvidado en los últimos años, tengo la obligación y el derecho de velar por ella. El murmullo se convirtió en un zumbido de asombro. Vi rostros pálidos, miradas que iban de mí a mi hijo, intentando comprender. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido, y era profunda. La confusión de Alejandro se transformaba visiblemente en pánico. Intentó acercarse, susurrar algo, pero mi mirada lo detuvo en seco. Su poder, construido sobre una mentira, era increíblemente frágil. Ahora, con la verdad expuesta, se desmoronaba. Los socios comerciales presentes, hombres y mujeres que respetaban los números por encima de todo, me miraban con un nuevo interés. Ya no era la madre senil, sino la dueña mayoritaria que había sido ignorada.
El balance de poder en ese jardín había cambiado drásticamente en menos de 1 minuto, y yo apenas estaba comenzando. Cada prueba que presentaría sería un clavo más en el ataúd de su credibilidad, un ataúd que ellos mismos habían construido con sus propias mentiras. Luego, con la misma calma metódica, saqué un resumen impreso de los extractos bancarios. No era necesario mostrar los documentos completos. El total, resaltado en amarillo fluorescente, era suficiente para contar toda la historia. «Me preocupa la salud de nuestra empresa», repetí, dejando que las palabras resonaran en el silencio tenso, especialmente cuando los gastos de representación de mi nuera Sofía suman $95.000 en viajes personales, ropa de diseñador y otros lujos en los últimos 4 años. La cara de Sofía perdió todo su color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse bajo el calor de la verdad. El champán en su copa temblaba, amenazando con derramarse sobre su vestido de lentejuelas. Sus amigas del club de campo, las mismas que minutos antes admiraban su collar, la miraban ahora con una expresión de horror y fascinación. La humillación pública es un veneno de acción rápida, y yo se lo estaba administrando en dosis letales. Esos viajes a Miami, Sofía, no eran de negocios, ¿verdad? Pregunté retóricamente, mi voz suave pero cortante. Eran mi dinero. Ella se llevó una mano a la boca, incapaz de articular palabra. Su estatus social, construido con mi capital, se evaporaba ante los ojos de la misma gente a la que tanto se había esforzado por impresionar. Había vendido su alma por la apariencia, y ahora la factura había llegado. Finalmente, la última prueba, la más letal. Sostuve las impresiones de los correos electrónicos entre Alejandro y el administrador, y mi preocupación se convierte en alarma cuando el CEO de la compañía, mi propio hijo, planea activamente acelerar la evaluación de incapacidad de la accionista mayoritaria para liberar activos antes de que termine el año fiscal. Leí en voz alta la línea clave del correo de Alejandro, mi voz sin temblar. La frase resonó en el silencio absoluto del jardín. Cada palabra una bala que impactaba en el corazón de su reputación. No solo querían mi dinero, concluí, mirándolos a ambos. Querían borrarme. El golpe fue mortal. La destrucción de su imagen pública fue total y absoluta. Ya no eran la pareja de éxito, el hijo devoto y la nuera elegante. Eran depredadores, ladrones, conspiradores, desenmascarados frente a todo su mundo. El silencio de los invitados no era de respeto, sino de shock y repulsión. Vi a un socio importante sacudir la cabeza con incredulidad. Vi a una vieja amiga de la familia mirarme con lágrimas en los ojos. El juicio social fue instantáneo e implacable. Habían perdido algo mucho más valioso que el dinero. Habían perdido el respeto. Y eso, a diferencia del dinero, no se puede robar ni heredar. En ese momento, como habíamos planeado, Laura Vega, que había estado entre los invitados vestida elegantemente, se adelantó. A su lado caminaba un notario, un hombre de aspecto sombrío con un maletín de cuero. No parecía una abogada en una fiesta. Parecía una ejecutora. Se detuvo frente a Alejandro, cuya cara era una máscara de incredulidad y furia impotente. «Alejandro Montenegro», dijo Laura con una voz que no admitía réplica, una voz que cortaba el aire tenso. «En nombre de la accionista mayoritaria, le entrego esta orden de cese inmediato de sus funciones como CEO de Textiles Montenegro y la revocación de todos sus poderes de representación». Le tendió el documento. El primer pilar de su mundo se derrumbó. La segunda consecuencia fue financiera e inmediata. Un golpe tan rápido que no tuvieron tiempo de procesarlo. Laura miró su reloj con un gesto casi teatral, asegurándose de que todos vieran la precisión del acto. Asimismo, les informo que las tarjetas de crédito corporativas a nombre suyo y de su esposa, Sofía Larraín, han sido canceladas a las 8:59 de la noche, hace exactamente 6 minutos. Un pequeño gesto, pero devastador. El símbolo de su estatus, de su poder adquisitivo ilimitado, se había desvanecido en el aire. Vi a Sofía ahogar un sollozo, su mente, calculando rápidamente las implicaciones. La temporada de cosecha, como yo misma había pensado, había terminado bruscamente y sin previo aviso.
El golpe final fue el más personal, el que les arrancaba las raíces de la tierra que creían suya. Laura se giró hacia ambos, que permanecían paralizados en el escenario, y les entregó un sobre lacrado. Finalmente, esta es una notificación extrajudicial. Tienen 30 días naturales, a partir de mañana, para desalojar esta propiedad, que, como consta, Mosesnea, el registro de la propiedad número 78-2045, está única y exclusivamente a nombre de Isabel Montenegro. El silencio fue roto por el grito ahogado de Sofía. La casa, su escenario, el centro de su universo social, le estaba siendo arrebatada. Les quité su poder, su dinero y su hogar. Todo en menos de 5 minutos, con la precisión de un bisturí. Dejé el micrófono sobre el atril y bajé del escenario, caminando entre los invitados que se apartaban para dejarme pasar, como si abrieran camino a una fuerza de la naturaleza. No me miraban con lástima, sino con una mezcla de asombro y respeto. Dejé atrás a mi hijo y a mi nuera, 2 estatuas rotas en medio de las ruinas de su fiesta, de su vida. No sentí alegría ni triunfo, solo la fría y limpia satisfacción de un trabajo bien hecho, de una balanza que finalmente, después de tantos años, había sido reequilibrada. La fiesta había terminado, y para mí, una nueva vida, en mis propios términos, acababa de comenzar. Los meses que siguieron a la fiesta fueron un borrón de procedimientos legales y silencios incómodos. La comunicación con Alejandro se limitaba a correos electrónicos formales, redactados por nuestros respectivos abogados, que comenzaban con un gélido «Estimado señor» o «Estimada señora». Le asigné una mensualidad mínima, exactamente $1.500, lo suficiente para vivir sin lujos, condicionada a que no iniciara ninguna acción legal en mi contra. Sofía quedó completamente fuera de cualquier beneficio. Su único vínculo con la fortuna familiar era un matrimonio que ahora, según me informaba Laura, se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza y las deudas personales que habían acumulado. Los límites, antes borrosos y constantemente violados, ahora eran muros de acero. Aprendieron por la fuerza lo que no quisieron aprender por amor, que mi generosidad había sido siempre un privilegio, no un derecho adquirido. La casa, una vez que ellos se marcharon en un camión de mudanzas, un martes gris y lluvioso, se sintió inmensa y vacía. Durante la primera semana caminé por sus pasillos, tocando los muebles, abriendo ventanas que habían permanecido cerradas durante años. El eco de mis pasos era el único sonido. No era un silencio de soledad, sino de soberanía. Comencé un ritual de purificación. Quité los jarrones con flores exóticas de Sofía, sus cuadros de arte abstracto sin alma, y los reemplacé con mis libros, mis fotografías en blanco y negro de la fábrica en sus inicios, y el suave perfume de lavanda. Cada objeto que retiraba era un mal recuerdo que exorcizaba. Cada objeto que colocaba era un pedazo de mi identidad que recuperaba. La casa dejó de ser un escenario para las apariencias y volvió a ser un hogar. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la tensión de un desayuno silencioso, sino con una taza de té de Ceilán en el porche, observando el amanecer pintar el cielo sobre los cerros. Volví a dirigir la empresa, no desde la oficina principal, sino desde mi estudio en casa. Delegué las operaciones del día a día en un nuevo gerente general, un joven brillante que Beatriz me recomendó, y me reservé las decisiones estratégicas. Descubrí que el poder no residía en ocupar una silla en una sala de juntas, sino en tener la libertad de elegir desde dónde y cómo ejercerlo. Mi autoridad no necesitaba ser anunciada a gritos, se sentía en la salud renovada de las finanzas de la empresa y en el respeto de mis empleados. Una tarde soleada, 3 meses después de la fiesta, estaba sentada en ese mismo porche. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Sobre la mesa de teca, junto a mi taza de té, no había informes de ventas, sino los estatutos y propuestas para una nueva fundación que estaba creando. Fundación Legado. Su misión era simple y directa: proporcionar capital semilla y mentoría a mujeres emprendedoras mayores de 60 años, mujeres a las que la sociedad, y a veces sus propias familias, habían descartado prematuramente. Era mi forma de
transformar mi dolor en una oportunidad para otras. Mi legado no sería solo una empresa textil, sino una red de seguridad y empoderamiento para las que vinieran después de mí. Mateo se sentó a mi lado, trayendo consigo una brisa de juventud y normalidad. Me mostró su boletín de calificaciones, una hilera de notas excelentes que me llenó de un orgullo sereno. Hablamos de sus planes para la universidad, de su fascinación por la ingeniería biónica, de sus sueños de diseñar prótesis que pudieran cambiar vidas. No mencionamos la fiesta, ni a sus padres, que ahora vivían en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. No era necesario. En su mirada había un respeto que no existía antes. Ya no me veía como una abuela frágil, a la que había que cuidar, sino como la mujer que era, fuerte, resiliente y, sobre todo, justa. Su lealtad esa noche en el estudio no había sido un acto de traición hacia sus padres, sino un acto de fidelidad a la verdad. Y ahora cosechaba los frutos de esa integridad. Le ofrecí financiar su educación universitaria, en cualquier parte del mundo que eligiera, no como un regalo, sino como una inversión. El conocimiento es el único activo que nadie puede quitarte, Mateo, le dije. Y tú ya has demostrado poseer el más importante de todos, el buen juicio. Él asintió, comprendiendo el peso de mis palabras. Nuestra relación se había forjado en el fuego de la crisis y había emergido más fuerte y pura, libre de las complejidades y las mentiras que habían envenenado al resto de la familia. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el jardín de tonos dorados y púrpuras, sentí una sonrisa formarse en mis labios. Era una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo que no estaba teñida de estrategia o de dolor. Era la sonrisa de la paz. Ya no era una víctima buscando reparación, ni una vengadora saboreando su victoria. Era simplemente Isabel, la arquitecta de mi propio futuro, reconstruyendo mi vida sobre los cimientos sólidos de la autoestima y el propósito. Cimientos que, a diferencia de los que construí para mi familia, nadie podría volver a quitarme. El poder real no era controlar a otros, sino tener el control absoluto sobre mi propia narrativa. La empresa floreció bajo mi renovada supervisión. Cerré el contrato de $1.2 millones de Alemania y abrí 2 nuevos mercados en Asia. Los socios que habían presenciado mi discurso en la fiesta se convirtieron en mis más firmes aliados, impresionados no por mi crueldad, sino por mi precisión. Entendieron que una mujer que defiende su patrimonio con tal ferocidad es una socia en la que se puede confiar. La historia de la fiesta de aniversario se convirtió en una leyenda en los círculos empresariales de Bogotá. Un cuento con moraleja sobre no subestimar a los fundadores, sin importar su edad. Mi reputación, que Sofía había intentado destruir, se solidificó, convirtiéndome en un símbolo de tenacidad. A veces, por la noche, me preguntaba si Alejandro sentía remordimiento. Quizás, pero comprendí que su viaje de redención, si es que alguna vez lo emprendía, era suyo, y solo suyo. Mi responsabilidad ya no era salvarlo de sí mismo. Le había dado las herramientas, la educación, las oportunidades. Lo que él eligiera hacer con su vida a partir de ahora estaba fuera de mi control, y esa comprensión fue liberadora. El amor de una madre no debe ser una cadena perpetua de sacrificios, sino un impulso inicial para que sus hijos aprendan a volar. Mi hijo había decidido no desplegar sus alas, y yo ya no podía seguir cargándolo sobre mi espalda. El reloj de mi padre, que ahora llevaba todos los días, marcaba las 6. Mateo se despidió con un abrazo y la promesa de volver el domingo para almorzar. Lo vi alejarse por el sendero del jardín, un joven alto y seguro de sí mismo, y sentí una oleada de esperanza. El futuro no estaba perdido, simplemente había cambiado de depositario. El legado de trabajo duro y honestidad no se había evaporado, simplemente había saltado una generación, encontrando un terreno más fértil en el corazón de mi nieto. La dignidad, una vez restaurada, se convierte en un faro, y él había sabido seguir su luz. Me quedé sola en el porche, envuelta en la suave calidez del anochecer. Tomé el último sorbo de mi té, ahora frío. El ciclo de dolor, humillación y venganza había terminado. En su lugar había un nuevo comienzo, uno escrito enteramente por mí.
La soledad ya no me asustaba. Se había convertido en una compañera. Bienvenida. Un espacio para pensar, crear y simplemente ser. Había recuperado mi nombre, mi casa, mi empresa. Pero la recuperación más importante había sido la de mí misma, la mujer que había quedado sepultada bajo las expectativas y las demandas de los demás. Me enseñaron desde niña que la familia es lo primero, un mantra sagrado que seguí al pie de la letra durante décadas de sacrificio silencioso. Pero en el camino, olvidaron decirme la segunda parte de la lección, la más crucial. Olvidaron decirme que para que la familia funcione, que para que el amor sea sano y el respeto genuino, yo también debo ser lo primero para mí misma, porque nadie puede dar agua de un pozo que está seco, y el mío, finalmente, después de tanto tiempo, volvía a estar lleno.